Contexto Así Vivimos. Indicadores sobre la economía de los estados es el tema que nos comparte esta mañana Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. Luis Alfredo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, Marcela. Muy buenos días a todo tu auditorio. Bien, pues comparte con nuestro radioescuchas estos indicadores sobre economía de los estados. ¿Cómo andamos? Claro que sí, pues bueno, en una semana que ha sido un poco pues movida por el tema de la guerra comercial y de los aranceles que ha aplicado en estos últimos días el gobierno de Estados Unidos a las economías tanto de la Unión Europea como de México y de Canadá, es importante visualizar cómo está la situación económica en los estados de Coahuila y de Durango. Y pues bueno, nos gustaría iniciar con esta información que acabamos de sacar en el Observatorio de la Laguna, en donde indicamos que en 2017 el crecimiento económico del estado de Coahuila fue de 3.4%, por arriba del 2.3% del crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional. Y pues bueno, la administración 2011-2017 cierra con este año con un crecimiento promedio del 2.8%. Hay que señalar que en los últimos 10 años la economía ha venido creciendo a un ritmo promedio en el estado de Coahuila del 3.1%, y han sido las actividades secundarias, estas que engloban a toda la industria manufacturera, las que más han crecido en estos últimos 10 años con un 3.4%. Las actividades terciarias han crecido en 3.1%. Y todas las actividades primarias han crecido en 0.7%. Esto ha pasado en los últimos 10 años. En cambio, en Durango las cosas pues parecen ir un poco mal. La economía en 2017 decreció menos 0.4%, muy por debajo del promedio nacional, que es del 2.3%, y en la administración 2010-2016, que fue de este gobernador Jorge Herrera Caldera, pues la economía creció en promedio 2.5%. Es decir, registramos la primer caída del crecimiento económico de acuerdo a cifras de INEGI y de México Cómo Vamos en el primer año de la administración del gobernador Rosas Aispuro. En los últimos 10 años hemos tenido un crecimiento económico de 1.9% en Durango, y las actividades terciarias, lógicamente por la atracción del turismo, hoteles, restaurantes, servicios de traslado, pues ha sido la que más ha crecido con 2.5%. Las actividades secundarias han crecido 1.4% y las actividades primarias han crecido 0.5%. A ver, entonces, traducido fuera, más allá de lo que son las cifras, los números, quiere decir que evidentemente Coahuila va mejor que Durango. Así es, el año pasado, 2017, cerramos con un crecimiento del 3.4%, Durango cierra con un decrecimiento de menos 0.4%. Y con relación al promedio nacional, que es del 2.3%. Coahuila está por arriba, Durango está por abajo. Así es. ¿Cuáles son los factores que inciden en ello? Mira, definitivamente la inflación es un factor determinante en el crecimiento económico de un estado, de un país, de una región. Pero la inflación no es pareja. La inflación no es pareja. Hay precios, por ejemplo, que nosotros medimos. Por ejemplo, en Coahuila hubo ciudades como Monclova que alcanzaron el 6.6% de la inflación al cierre del 2017. La inflación nacional al cierre de este año fue del 6.7%. En Acuña fue del 7.1%. Y en Torreón, que engloba lógicamente las ciudades de la Laguna, fue el 8.2%. En Durango capital la inflación fue del 7.8%. Sin embargo, en Coahuila hubo generación de empleos. Una generación el hecho muy... de que Coahuila terminara... con una inflación más alta. Terminara mayor en inflación. Así es. Esto se logró subsanar con una mayor inversión. Así es. Mira, los factores determinantes definitivamente son la inflación, dado que pega en la cadena de consumo. Otro factor determinante, la inversión extranjera directa y la inversión pública en materia de infraestructura que aumente la competitividad. Y otro motor importante también en la generación de empleo. Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, en Lerdo, como les decía yo el programa antepasado, Lerdo fue el único municipio de la zona metropolitana de La Laguna que redujo la generación de empleos, ¿sí?
Mientras que Matamoros, Torreón, Gómez Palacio generan empleos, Gómez Palacio genera muy pocos empleos en comparación a Torreón, en comparación a Matamoros. ¿Estamos hablando de un año a otro? Así es, de 2016 a 2017. Entonces, esto lógicamente se va a ver repercutido en el crecimiento económico de las entidades federativas. Te paso, por ejemplo, un dato que nos pareció bastante alarmante. En Durango, tan solo en 2017 se recibieron 71 millones de dólares en inversión extranjera directa. Esta cifra coloca a Durango como el estado con menos inversión extranjera directa en todo el país, que contrasta totalmente con Coahuila. En Coahuila se recibieron 2.262 millones de dólares en inversión extranjera directa, cifra que coloca a Coahuila como el tercer estado con mayor atracción de inversión a nivel nacional. Entonces, son dos realidades muy distintas, a pesar que nos unen bastantes cosas dentro del ámbito de la laguna. Que esté tan cuestionada la calidad del empleo. Así es. Porque por una parte sí, a la mejor cantidad. ¿Y calidad? Así es. El tema del ingreso, pues lógicamente va a ser muy importante para el crecimiento del empleo, por lo que te digo, la cadena de consumo, el consumo interno, va a elevar la competitividad de los sectores tanto primario, secundario y terciario. ¿Quién falló en Durango? Es decir, estamos hablando de una diferencia estratosférica de 71 millones de dólares a más de 2,000 millones de dólares. La diferencia de dos estados vecinos en cuanto a inversión extranjera directa. ¿Que falló la Secretaría de Desarrollo Económico, falló el gobierno del estado, o el hecho de que Durango siga siendo el Chiapas del Norte y que tiene menores condiciones de desarrollo empresarial que Coahuila? Las condiciones para que tú puedas implementar una empresa o implementar un negocio en un lugar, pues lógicamente van a ser el parteaguas para que haya crecimiento en esa región. Entonces, si el Estado no genera las condiciones para que lógicamente se puedan desarrollar estos polos de desarrollo, estos círculos económicos de crecimiento, pues lógicamente no vamos a tener este crecimiento como lo está teniendo Coahuila. Te paso el dato, por ejemplo, si desglosamos la inversión extranjera directa por sector, hubo una pérdida en la inversión extranjera directa de 9 millones de dólares en minería. En generación, transmisión y distribución de energía también hubo una pérdida. Sin embargo, esta pérdida se ve compensada porque en industrias manufactureras llegan 66 millones de dólares, en comercio llegan 10 millones de dólares, en información en medios masivos llegan 11 millones de dólares, pero esta inversión no alcanza para poder potencializar el crecimiento de un estado con muchos rezagos, un estado al que no se le ha dedicado la infraestructura necesaria. Caso contrario ha sido Coahuila. Coahuila, por ejemplo, llegó de toda la inversión que llegó, el 70% fue de industrias manufactureras, seguido por generación y distribución de energía. En Coahuila se ha implementado mucho la promoción del estado, los beneficios que te vamos a dar si tú te instalas en algún municipio del estado de Coahuila. Te vamos a generar, no sé, esta planta eléctrica, te vamos a generar esta planta de agua, te vamos a abrir esta carretera, y esto lógicamente beneficia a que llegue más inversión extranjera directa. De hecho, nosotros teníamos números hasta 2012 que no pasaban de los 3 dígitos. En 2012 llegaron aquí 479 millones de dólares, en 2013 1.742, 2014 1.558, 1.395, 1.308, hasta alcanzar esta cifra histórica ayer, que fue el año pasado, de 2.262 millones de dólares. Bueno, pues bastante. Entonces, estamos hablando que Durango está por debajo de estados como Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, en materia de inversión extranjera directa. Así es. Y lógicamente este problema de la guerra comercial, este problema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, le va a pegar a Coahuila, pero principalmente también le va a pegar a los estados que pues lógicamente no han podido acrecentar sus economías y hacerlas girar en torno a esta negociación. Sí, pero vamos a poner un ejemplo muy claro, ¿no? En Coahuila lo significa las inversiones en la industria automotriz. Durango no las tiene. Así es. Y entonces, ¿quién sale peor? Nosotros, que sí las tenemos. Durango no las tiene. Entonces, Durango no pierde porque no tiene. Nosotros perdemos porque tenemos. Perdería lo poco, lógicamente, que está logrando acaparar. ¿Dónde está la principal fuente de empleos en Durango? El tema aquí que nos preocupa, por ejemplo, es que la economía de Durango gira en torno al sector servicios.
El 40% del Producto Interno Bruto de Durango gira en torno al sector servicios. El PIB anual en 2016 de Durango fue de 233.931 millones de pesos, mientras que en Coahuila gira en torno a la industria manufacturera, es el 42%. Fíjate, mientras que en Coahuila es el 42% lo que pesa la industria manufacturera en la economía, en Durango es el 15%. Pero no hay que olvidar que la industria manufacturera es la que deja, en muchos de los casos, uno de los salarios más altos. Entonces, golpearía, no de la misma manera que en Coahuila, pero sí le afectaría también a Durango, sobre todo en la zona de la laguna. ¿Qué está haciendo mal y qué debe hacer bien Durango? Bueno, yo creo que el tema de la promoción económica es muy importante. El tema de promover las áreas económicas, el tema de darle mantenimiento a las zonas industriales, el tema de la capacitación también es muy importante. Tener profesionales a la altura de otros países como en Alemania, como en China, como Estados Unidos. A veces los empresarios no se animan a instalarse porque no ven las condiciones propicias en parte de infraestructura y porque no ven trabajadores que estén capacitados. Lógicamente también debemos elevar la calidad de nuestros trabajadores, la calidad de nuestra mano de obra para ser estados realmente competitivos. Y en el caso de Coahuila, ¿qué tiene que hacer para superar esas cifras que de por sí son superiores sí, a las de Durango, pero no está a la altura de lo que pudieran ser las expectativas de un desarrollo más sustentable y un desarrollo económico más provechoso? Fíjate que la defensa de los recursos locales es muy importante, es decir, que se le regrese a Coahuila en inversión federal lo que Coahuila produce. Digo, con estos números estamos hablando de que Coahuila es uno de los estados que mayor inversión extranjera directa tiene. Pues lógicamente el gobierno federal debe también poner los ojos en Coahuila con grandes proyectos. Es decir, darle también prioridad a zonas de Coahuila como Monclova, como Acuña, Torreón, Saltillo, para que se potencialice aún más este desarrollo. Ese fue el lema de campaña de Miguel Riquelme. Gran parte de la inversión que llega a Coahuila se queda en Saltillo y en Ramos. Otra parte se queda aquí en la laguna. Es importante diversificar también la inversión que llegue del extranjero para que las regiones del estado crezcan de manera unilateral. Es decir, que se crezca, ahora sí que para todos los rumbos. Todas juntas, no nada más juntos. Ramos, por ejemplo. Sí, que se quede todo para allá. No nada más Monclova en materia de aceros. Así es. Y tienen ese estudio regionalizado, es decir, ahorita hiciste el comparativo de lo que es Coahuila y Durango. ¿Hay algún comparativo entre lo que es la región sureste y la región laguna y la región carbonífera, por ejemplo? Desgraciadamente la información que nosotros tenemos económica para los municipios sale cada 5 años en los censos económicos de INEGI, pero resultaría interesante, por ejemplo, hacer un análisis cómo ha impactado en las diversas áreas económicas la inversión que llega y sobre todo las exportaciones, que es un tema que pues ya no me alcanzó a platicar. Les paso rapidísimo el dato. Coahuila se convirtió en el segundo estado con mayor exportaciones a nivel nacional, mientras que pues lógicamente otros estados pues se quedaron rezagados en este tema, ¿no? Pero sí, bien. Coahuila va muy bien. Pues Durango también pasa ahí a estar en lugares que pues están muy por abajo de la media nacional. Bueno, pues cifras muy interesantes y muy importantes, sobre todo para darnos una idea del nivel de competitividad de ambas entidades, de Coahuila y de Durango. Comparaciones odiosas, pero necesarias para entender cuál es la situación. Sobre todo porque vivimos en una región común y lo que buscamos es el desarrollo económico de la laguna. Muy bien, Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. ¿Dónde pueden acudir a nuestros amigos radioescuchas a consultar todos estos datos? observatoriodelalaguna.org.mx es la plataforma en donde nosotros estamos manteniendo esta información, y también a través de nuestras redes sociales en Facebook, Observatorio de la Laguna, y Observatorio LAG en Twitter. Ahí nos pueden encontrar también. Gracias nuevamente, Luis Alfredo.